Buenas, ¿qué tal? Antes que nada, presentarme, saludaros en este curso. Me toca un poquito la parte de espiritualidad. Soy Abelardo Arteaga y voy a hablaros de la espiritualidad carmelita, algunos de los personajes fundamentales para conocer, entender un poquito y acercarnos a la espiritualidad carmelita que tanto me gusta y me conmueve mucho compartir con vosotros, ¿no? El motivo de estar en este curso es porque soy uno de los responsables de la pastoral joven en España y desde hace varias décadas, y bueno, ha sido un descubrimiento en mi vida como cristiano y dentro de la iglesia el conocer a los santos del Carmelo que tanto me han hecho redefinir y enfocar de nuevo mi vida. Creo que los personajes de los que vamos a hablar hoy son fundamentales también para el tiempo contemporáneo, aunque son de hace siglos. Creo que también tienen hoy una oferta muy interesante para el mundo que vivimos hoy en día, ¿no? Con crisis, después de la pandemia, ¿no? Y la guerra y toda esta vorágine y todo este bombardeo mediático tan rápido. La oferta de la espiritualidad carmelita creo que te ayuda a aterrizar, a poner los pies en la tierra y a reubicar a la persona. Creo que ayudan mucho a reconstruir a la persona y a equilibrarla, ¿no? Dentro de todo esto. Creo que es una gran oferta. Así que sin más, voy a presentaros a los personajes de los que os voy a hablar. Hay algunos más en el Carmelo, pero lo vamos a dejar en este bloque, lo vamos a dejar en tres personajes, en Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y Edith Stein, que es conocida como Santa Teresa Benedicta, ¿no? Su nombre religioso más contemporánea. Son dos personajes del siglo XVI y otro personaje del siglo XX, ¿no? Que para mí es muy, muy importante, ¿no? Entonces vamos a empezar con la anfitriona, si os parece bien, para no perder más tiempo. Vamos con Teresa de Jesús, con Santa Teresa de Jesús. Una pequeña reseña histórica para entender el contexto del personaje también. Ella nace en Ávila en 1515 y muere en Alba de Tormes en el 1582 y desde bien pequeña ella muestra un gran interés, una tremenda afición por las lecturas de los santos y las novelas de caballerías, una afición que impregna a sus propias obras, ¿no? Es una mujer inquieta, de un talante crítico e inconformista, ¿no? Contra la voluntad de su propio padre. Ella ingresa en las Carmelitas de la Encarnación, aunque no contenta con lo que para ella es la vida religiosa, instruye a varias de sus amigas, monjas, y redefine la orden fundando nuevos conventos por toda la geografía española, colaborando estrechamente con San Juan de la Cruz en la rama masculina de la orden, ¿no? Y si era una ávida lectora, es aún más prolija escritora, con una inmensa relación epistolar con sus amigos y colaboradores, no solo las grandes obras que son conocidas, sino también una inmensidad de cartas, ¿no? Una relación muy estrecha con sus amigos. Muestra de su inteligencia y su sensatez y minuciosidad son las formas en las que Teresa esquiva los obstáculos y las vicisitudes que en un mundo masculino y muy jerarquizado cuestionaban una y otra vez el quehacer de una mujer con criterio propio, ¿no? Muy interesante este personaje, ¿no? Por esto, ¿no? Supone una revolución en la Iglesia, una revolución en positivo, ¿no? En el contexto de las guerras entre católicos y protestantes surge este personaje, ¿no? Igual que Juan de la Cruz, que parece reconstruyen, ¿no? Y reorientan a la propia Iglesia, ¿no? Como autentificando un poquito, ¿no? Vamos a estudiar en este curso a darle un enfoque con tres vértices en lo que, a mi parecer, Teresa es absolutamente original y particular en cuanto a lo que espiritualidad se trata, ¿no? Estos vértices que tenemos en el esquema son la relación de la persona consigo misma, ¿no? La relación de la persona con Cristo y luego también la relación con el prójimo y con la propia Iglesia. Entonces, en el primer vértice, en la relación de la persona consigo misma, vemos que Teresa ofrece una antropología, una forma de entender a la persona que habla de una persona integrada y equilibrada, como si se tratara de unos círculos concéntricos que tratan de aunar, ¿no? Unificar a la persona en sus diferentes dimensiones, ¿no? En torno a un alma habitada por Dios en su centro y mitad, ¿no? Como si fuera una peonza, en la que todo gira en torno a ese alma habitada por Dios, todo lo demás de la vida, ¿no? Integrado ahí. Un Dios interior, ¿verdad?, que habita en lo profundo de nuestro ser, en particular intimidad con nosotros y en estrecha relación, ¿no? La persona, pues, está habitada, ¿no? Ya no está hueca. Esta generosa y particular invitación a conocernos y a conocerle a Él en su hondura rica e infinita gracia, ¿no? Es decir, las consecuencias que tiene son tremendas a la hora de entender a la persona como un ser en íntima relación con Dios, ¿verdad?
la relación de la persona con Cristo, ¿no? Que sería el segundo vértice en el que Teresa, bueno, pues nos invita a pensar en una relación con Cristo también íntima y estrecha, que lo lleva a llamarle amigo en mayúsculas. En los textos teresianos vemos como llaman amigo a Jesús, ¿no? Con una forma muy coloquial y muy bonita, ¿no? de establecer relación. También le llama mi señor, mi capitán, ¿no? Centrándonos también en esas obras literarias de caballería, ¿no? Pero como un amigo con el que hacer espaldas, ¿verdad? Y pertrecharnos, fortalecernos para vencer en la batalla. Algo muy coloquial, muy de la época y que devuelve como un tono de cercanía muy interesante, ¿verdad? Esta relación se estrecha e intima a través de la oración, ¿no? Que no es otra cosa que estar muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Dirá la propia Teresa, partiendo de la premisa de sabernos amados, se ponen en activo dinamismos que afianzan esta relación hasta dejarse hacer por Cristo como amigo que nunca falla y que nos acoge, ¿verdad? La oración se convierte en el instrumento para acercarnos a Cristo y entendernos y conocernos a través de Él, ¿no? Este camino lleva a Teresa a construir toda una pedagogía orante. Se convierte también en una pedagoga, donde hablará a sus monjas y hablará a cualquiera que la quiera escuchar, a sus amigos y a gente de su entorno. Hablará también de las dificultades y las riquezas, los sinsabores y los regalos que ofrece la oración, en una tremenda sinceridad que plasma en sus obras, siempre en primera persona, ¿no? Poniéndose ella como protagonista, ¿no? Me gusta pensar que Teresa de Jesús no hace trampas, no teoriza, sino que es ella la que pone su propia vida, ¿verdad? Su propia piel en el asador, ¿no? Y el tercer vértice de Teresa, la relación con los demás, ¿no? Con el prójimo y al fin y al cabo pues con la propia Iglesia, ¿no? Pues por esta intimidad, ¿no? De la que estamos hablando y esta cercanía llevan a Teresa a construir relaciones humanas de calidad y calidez, ¿no? Una singular relación con el prójimo de crecimiento mutuo, ¿no? Teresa creará círculos de amigos en torno a los que se encuentra Jesús, pequeñas comunidades en torno al Dios interior, no más de 12 monjas y una cálida estrechez donde todas se habrán de amar, ¿no? Parece que cuenta más la calidad que la cantidad. ¿Verdad que hoy en día parece que todo se mueve por cantidades y aquí encontramos un toque de singular calidad, ¿verdad? Y dejando esta parte, ¿no? de los tres vértices que definen un poquito, ¿no? la pedagogía de Teresa, vamos a ver de sus obras, ¿no? Sus principales obras, que también recomendaré al final de este pequeño curso, ¿no? Conocemos sobre todo de Teresa por su vida coherente con sus propios escritos y su forma de desnudar y poner su vida como ejemplo, ¿no? Algo tremendamente valiente en los tiempos en los que vivió Teresa, ¿no? Pensemos que estamos en el siglo XVI. El libro de la vida es uno de los más importantes libros. El libro de la vida es una confesión en primera persona, es un testimonio real de carne y hueso donde cuenta minuciosamente su proceso de conversión al modo de las confesiones de San Agustín, una obra inspiradora donde destacamos la forma tan pedagógica y sencilla en la que nos habla de los grados de oración, ¿no? De cómo llegar a una estrecha relación con Dios a través de la oración, ¿no? Y compara pues la oración con la forma en la que se riega un huerto, ¿no? Primero sacando agua de un pozo para regar la tierra seca, con dificultad. A continuación con una noria, que lleva el agua del río, la hace fértil, un poquito más cómodo, menos costoso, y después el propio río como fuente inagotable de vida, y por último ya la lluvia, donde es Dios mismo el que se hace agua viva, y el hortelano, que se llama nosotros, no tiene más que, sin tanto esfuerzo, convertirse pues, en una persona que se deja hacer por Dios, ¿no? En continua intimidad y relación con Él. Esta es la forma, ¿no? tan visual y plástica de presentar la oración en Teresa de Jesús en el libro de la vida. Otra obra tremenda y con una imagen estupenda también de la persona y con una pedagogía orante muy clara es el libro de las moradas, ¿no? Esta obra de Teresa tiene una importancia teológica, antropológica y pedagógica enorme. Y por un lado pues muestra al alma de la persona como un castillo bellísimo hecho del más puro cristal, con muchas moradas dentro del castillo, y en la morada más recóndita y preciosa, en el centro y mitad de ese castillo, se encuentra el rey del castillo, que es Dios, que está en nuestra alma, ¿no? La llave del castillo es la oración, y para penetrar en él, ¿no? Para atravesar el castillo y llegar a esa habitación donde habita el Dios que da la vida, pues tenemos la oración y los distintos grados y estancias en los que vamos pasando, ¿no? Hasta llegar a esa unión con Él, ¿no?
Entonces, en estas obras de Teresa de Jesús, que son de un realismo pedagógico y visual tremendo, nos ayudan a entendernos y a entender nuestra relación con Dios como un camino gradual de encuentro a través del trato íntimo y de la oración, ¿no? Muestran, como decimos, a una persona dotada de una rica hondura y una preciosidad que invita a la persona a aventurarse en el camino de la oración como herramienta para conocernos, conocerle y relacionarnos con los demás, ¿no? Una fórmula inspiradora y novedosa que sedujo a otros muchos hasta la fecha, y recordemos que Teresa fue nombrada doctora de la Iglesia en 1970, ¿no? Siendo la primera mujer en alcanzar este estatus, ¿no? De doctora de la Iglesia Católica. Creo que esta es una breve presentación, ¿no? pero interesante, ¿verdad?, el pensamiento de Teresa, que es como la anfitriona, ¿no? Que nos abre la puerta a esta espiritualidad carmelita, donde vemos, ¿no?, sobre todo la idea de amistad, de íntima relación, ¿no?, y de oración para encontrarnos con Dios. Y en este punto, ahora vamos a comenzar con San Juan de la Cruz. Este fraile, descalzo, santo, poeta, enamorado de Cristo, dirigente, seguidor y cómplice de Teresa de Jesús, nace en el seno de una familia muy humilde, pobre, en Fontiveros en el año 1542 y muere en Úbeda en el 1591. ¿no? Destaca notablemente en los estudios, es becado para estudiar en Alcalá de Henares, pero pese a todos los elogios como estudioso, él se siente más inclinado hacia la vida austera, una vida religiosa de recogimiento, de silencio, y entonces acoge con mucho entusiasmo la invitación de Teresa de reformar la orden carmelita en su rama masculina, convirtiéndose así Juan de la Cruz en el origen de la reforma carmelita en la rama masculina, ¿no? Tenemos sobre su obra, su poesía y su teología y la preciosa imagen de Dios, ¿no? Tan importante hoy en día, ¿verdad? Un mundo que se mueve por las imágenes que nos deja Juan de la Cruz de Dios, ¿no? Para hacernos una idea, ¿no? y entender un poco más a la figura del santo, y también nosotros tener una idea quizá, ¿no?, más bella de Dios, ¿no?, para nuestra vida. Entonces, si en Teresa de Jesús destacábamos su ímpetu, su talante arrollador, crítico y emprendedor, en Juan de la Cruz hacemos notar la delicada poesía que nos muestra un artista que pincela una imagen de Dios única y original, un genio de lo discreto y humilde, la pobreza personificada bajo las huellas de la hambruna que padeció en su infancia y que forjaron el carácter del místico, el poeta, el artista, el trovador, en definitiva, el enamorado de Dios. Entonces, la obra de Juan de la Cruz nos ofrece una teología inmensa, traducida a muchísimas lenguas. Vamos a pasar por encima muy brevemente en algunas de sus obras porque no tendríamos, con esta sesión no sería suficiente, ¿verdad? Y vamos a ver, pues bueno, un poquito del legado de este santo a la Iglesia Católica a través de estas imágenes que nos ofrece y de esta espiritualidad. Y el poema principal, bueno, que vamos a ver ahora es el Cántico Espiritual, uno de los poemas, se ha dicho de él, más preciosos escritos en lengua castellana, donde encontramos en el poema el alma enamorada, que es el alma del hombre, en búsqueda de Dios, que es el amado, ¿no?, el cual se hace huidizo, provocando en el alma humana un dinamismo que le lleva a buscar entre las criaturas, es decir, entre la creación, ¿no? El alma, que ha sido herida, prendada del amor de Dios, de su amado, no puede más que buscar, clamar y correr tras su amado, representando de esta manera la búsqueda del hombre, de un Dios que se encuentra oculto, escondido, ante la mirada atónica de la enamorada alma. El alma pregunta a las criaturas, busca por la creación, donde puede ver, pues, la huella de su amado, y el paso precioso de Dios creador que ha ido dejando su impronta por doquier. Pero el alma, no conforme con los testimonios, ¿no?, y con las huellas, los pasos, lo que quiere más de ese Dios al que anhela y ama, ¿no? Entonces sigue herida y sigue esta búsqueda. El amado se encuentra oculto, y el alma humana debe hacer un esfuerzo, ¿no?, en esa sed insaciable de encontrar a Dios. ¿Y qué es lo que ha de hacer? Os voy a leer un pequeño texto en el que, también de una forma muy pedagógica, explica Juan de la Cruz, ¿no? En el íntimo centro del alma, por tanto, el alma, conviene salir y esconderse de todas las cosas criadas y encontrarse en sumo recogimiento dentro de sí misma, comunicándose allí con Dios en amoroso y afectuoso tracto. Entonces nos ofrece en el poema el santo carmelita una imagen de amantes que se buscan, pero que claro, que hay que también hacer algo, ¿no?, un dinamismo, o sea, las cosas materiales, todo aquello que impide al hombre encontrarse con Dios. Porque la sed del hombre es insaciable, pero claro, a veces la colmamos con cosas materiales, ¿no?, con cosas de la vida, con reproches, con historias. La invitación sanjuanista es que para encontrar aquello que sí que colmará tu sed, tu necesidad de amor auténtico, lleva
esta consecuencia, ¿no? La de dejar de lado lo criado, ¿no? Dejar de lado pues, estas cosas del mundo, ¿no? Para dedicarnos un poquito más a él. Tenemos esta imagen preciosa de dos enamorados que se buscan, ¿no? Dos enamorados que comparten en intimidad la vida y que crecen juntos, ¿no? El alma y Dios. Otra imagen preciosa, la de la fonte, ¿no? En este poema nos ofrece la imagen de Dios como de un manantial de agua pura, ¿no? Una fuente de vida para toda la eternidad, un agua que sacia a todo hombre y a toda criatura. La fuente de origen desconocido se encuentra en el pan de la Eucaristía. Con este poema Juan de la Cruz pues invita a descubrir el alimento vital para el alma humana, que no solo puede saciarse de eternidad a través de una fuente infinita que solo se puede encontrar en la Eucaristía. Es un poema precioso. También tenemos la noche, ¿no? Un paso necesario dentro de esta pedagogía sanjuanista. En el poema de la noche vemos una imagen preciosa del abandono del alma, de toda pasión, de toda emoción o atadura terrenal, ¿no? Juan de la Cruz muestra el camino de la unión entre Dios y el alma a través de una oscuridad que solo queda iluminada por la luz de la fe, como única guía para llegar a Dios, ¿no? Fuera de las ataduras terrenales, luces o sombras que nos distraigan. Entonces, la manera de llegar a esa deseada unión con Dios es por este paso purgativo, ¿no? De la noche. Porque claro, ese desprenderse de las cosas del mundo, pues claro, lleva consigo un cierto trauma, ¿no? Cierto paso por zonas no amables, ¿no? de la espiritualidad de la persona. Vamos a ver un poquito de las conclusiones que tenemos con estos magníficos santos, ¿no? Contamos con preciosas imágenes en la obra sanjuanista tan comentada, ¿no? Llama de fuego que no cesa, ¿no? Fuentes inagotables, bosques y espesuras, criaturas preciosas y una alma herida de amor, tocada en lo más profundo, anhelando un amor huidizo, promesa de un encuentro precioso. Y es todo un collage de imágenes que nos muestran pues, a un hombre enamorado de Dios, que nos muestran también cómo interesa un proceso pedagógico y teológico de encuentro con Dios a través de la oración y de la contemplación como herramientas para lograr ese encuentro, ¿no? Por otra parte, este camino, pues a veces complejo, atraviesa claroscuros que suponen el abandono de ciertas cosas terrenales y obstáculos que dificulten pues, el encuentro con Dios. El abandono de sí, aparcar el ego, son condiciones imprescindibles que ayudan en este camino de espiritualidad, ¿no? Las similitudes entre Teresa y Juan de la Cruz no son más que casuales. Nos encontramos ante dos enamorados de Cristo expresando el deseo de encuentro íntimo y personal a través de un proceso orante, en el que cada uno pues, emplea sus recursos e imágenes de una espontánea y fabulosa originalidad, ¿no? Expresiones como amado mío, mi rey, nos dejan entrever las formas coloquiales de la época que nos acercan a un Dios que habita en nuestro interior y que está deseando ser descubierto. Es un Dios que brota de lo profundo, ¿no? Y que requiere de una atención especial, lejos del mundanal ruido. Un Dios que quiere lo mejor y la mejor versión de su amada alma, ¿no? La delicadeza del texto sanjuanista, así como la propia coherencia de la vida del santo, así como de la santa, nos desnuda el alma enamorada de un pequeño pero gran hombre, ¿vale? Que encuentra el camino de la santidad en un lance amoroso sin igual. Preso en Toledo y cuestionado por sus propios hermanos, Juan de la Cruz vive todo un calvario, pero que lo lleva en los momentos de mayor flaqueza, dureza y soledad, a construir con las manos de un magistral escultor uno de los poemas más bellos escritos en lengua castellana, uno de los referentes espirituales y literarios en el siglo de oro español. Pues con estos dos grandes de la espiritualidad tenemos ya una pequeña idea de lo que es encontrarse con Dios interior, que no estamos huecos, que nuestra sed solo se sacia de infinito y de gracia, y que para buscarlo pues tenemos la herramienta de la oración. Una oración que no es fácil, requiere de algunos pasos, pues aparcar el ego, como decimos, aparcar lo terrenal, pero que es una invitación a una aventura espléndida, ¿no? Que creo que hoy en día dicen mucho, sobre todo a la gente que vamos tan deprisa, ¿no? Con todo, que te invitan a aterrizar, que te invitan a autentificar, que te invitan a reubicarte y a hacer silencio interior, ¿no? Para acallar los ruidos y las tormentas y escuchar una voz que viene de una fuente que da la vida. Y en este punto vamos a pasar al siglo XX con nuestra querida Edith Stein. Bueno, pues ahora vamos a terminar con nuestro último personaje, es Edith Stein. Su nombre religiosa es Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Y bueno, teníamos en Teresa de Jesús la arrebatadora, ¿no? la andariega. Tenemos en Juan de la Cruz al enamorado,
al trovador. Y en Edith Stein tenemos a la eterna buscadora de la verdad, a la filósofa, a la pensadora, pero un personaje también muy interesante y muy inspirador. Particularmente a mí esta mística me encanta. Y vamos a hacer, bueno, tenemos cambio de siglo, cambio de contexto, ¿no? Un cambio de contexto. Vamos a hacer una reseña histórica en Edith Stein. Nace en Alemania en el año 1891 en el seno de una familia judía y pronto destaca en sus estudios, ¿no? Se licencia en la Universidad de Filosofía, llegando a ser la propia asistente del por entonces famoso fenomenólogo Edmund Husserl, ¿no? Ella llegó a lo más alto en la filosofía en Alemania. Entonces, incansable buscadora de la verdad, en su etapa atea, investiga en el método fenomenológico sin terminar de encontrar resultados definitivos, ¿no? Por casualidad, topa con el libro de la vida de Santa Teresa, comenzando así una transformación interior en la persona de Edith Stein. Se convierte al catolicismo, ingresa en la clausura carmelita, descalza y termina sus días en el campo de concentración de Auschwitz. Muere en 1942 por sus raíces judías, ¿no? Es mártir, santa, carmelita descalza, mujer de profunda oración, compromiso y una eterna buscadora de la verdad. Y con este rollo de la mujer, incansable, inquieta y de una sublime inteligencia, vamos a abordar dos etapas de su vida para distinguir el pensamiento, ¿no? La parte como filosófica de Edith Stein y luego la parte de su encuentro con Dios, que nos interesa aún más, ¿no? Pero por un lado, la etapa atea y la etapa filosófica nos ayudan a conocer también los motores que mueven a Edith Stein, ¿verdad? Entonces, en la etapa filosófica, la buscadora de la verdad y el método fenomenológico. Vamos a explicar un poquito de esto, mucha atención, es un poco así filosófico y enrevesado, pero vamos a entender también los motores que mueven a esta mujer, ¿no? Cómo la llevan a buscar otro tipo de respuestas, ¿verdad? Sobre todo en este mundo tan racionalizado, ¿no? ¿verdad? En búsqueda de razones, pues ella precisamente queda conmovida porque la respuesta final es Dios, ¿no? Entonces, en cuanto a este método filosófico, vamos a verlo un poquito por encima, ¿vale? Para entender a Edith Stein, y veremos que el método fenomenológico lo que comenta es que en cuanto a la realidad en sí, de cualquier objeto, de cualquier cosa que existe, entonces, tras el auge del positivismo filosófico, la fenomenología lo que nos dice es que nosotros no tenemos acceso en sí a una realidad de las cosas. Es como si cada uno viera las cosas a su manera, ¿vale? Como si lo único que el hombre posee es su punto de vista subjetivo. De manera que, por ejemplo, un guitarrista, una persona común, lo que ve un objeto cualquiera, ve un instrumento musical, ve un trasto, ve un estorbo, ve una madera con cuerdas, pero en cambio un guitarrista lo que ve es su herramienta de trabajo, ve su vocación, ve no sé, el sentido de su vida. Por tanto, no tenemos acceso a la realidad del objeto, sino lo único que tenemos realmente acceso es a la conciencia que nosotros tenemos del objeto. No se trata de caer en el subjetivismo, de que cualquier cosa vale porque cada uno pues, ve una realidad y se le ocurre cualquier cosa. No, o un relativismo así atroz. Obviamente, el objeto y la persona se adecúan el uno al otro. Entonces, lo que el método fenomenológico pone de relieve es esa adecuación de la conciencia al objeto en sí. Entonces, obviamente, hay realidades a las que la conciencia se adecúa mucho mejor en base pues, al estudio, al compromiso y todo esto, ¿no? Entonces, se sacaría de esa realidad la que yo me comprometo con mi conciencia, la mejor versión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor versión del objeto de guitarra? Pues, por ejemplo, la versión de Paco de Lucía, ¿no? Que es un guitarrista muy comprometido con la guitarra, ¿no? Por tanto, tenemos una filosofía, ¿no? Un pensamiento abierto también a las relaciones, donde la conciencia pasa a tener mucha importancia. Y ya no nos referimos a la conciencia de un objeto o de otro, sino también entre las personas. De ahí que en la filosofía de Edith Stein, en su doctorado, habla sobre la empatía. Por cierto, tengo por aquí el libro y os lo recomiendo, ¿no? Como conciencia del otro, ¿no? De su padecer, que van formando y asentando mi propia conciencia. Además, es un término cada vez más coloquial y que hoy en día empleamos un montón. Empatizar, tomar conciencia del otro, tomar conciencia de uno mismo a través del otro, ¿vale? Entonces, entre todo este pensamiento filosófico de la fenomenología, es decir, la adecuación de la conciencia a la realidad, y en las relaciones con los demás, la conciencia que yo tengo del prójimo, del otro, en todo esto, claro, ahí le falta algo. Le falta algo y no termina de haber completado este pensamiento filosófico, no le termina de saciar y de verlo como definitivo. Entonces, por casualidad o por providencia, y nos metemos en la etapa de conversión,
cae en sus manos de Edith Stein, el libro de la vida de Teresa de Jesús. Y tras su lectura, una lectura abierta y muy particular, una lectura comprometida, ¿no? Recordemos que es una judía y atea. Entonces, un libro así, dirías, porque una mujer así leería el libro de una religiosa, ¿no? Pero porque precisamente en Edith Stein vemos esa mente abierta, ¿no? Ella no huye a cualquier propuesta, ¿no? Dice, bueno, pues vamos a ver por qué tanta gente lee este libro, o por qué. Entonces, como buena investigadora, no tiene miedo a adentrarse en lo desconocido, ¿no? Nos dice mucho de cómo es Edith Stein, cuando hoy en día precisamente hacemos todo lo contrario. Eso yo no quiero saber nada. Bueno, precisamente ella es donde se adentra, ¿no? En el libro de la vida entonces de pronto ella encuentra en el libro de la vida lo que estaba buscando, ¿no? Entonces se encuentra que Teresa de Jesús muestra una relación de conciencia, que es lo que ella estaba buscando, donde descubre la relación entre Dios y ella, íntima. Entonces ahí Stein se encuentra una verdad imposible de eludir o de esquivar, ¿no? Llega a decir que la verdad eterna brilla en la Iglesia y no está en las universidades. Esa verdad de la relación que encuentra entre Teresa y entre Dios, ¿no? De alguna manera encuentra Edith Stein que la verdad de Dios ilumina o da a la conciencia de aquellos que la contemplan una plenitud quiescente. Es decir, aquella infinita verdad que anhelaba la filósofa la encuentra la recién convertida al catolicismo a través de la experiencia del Dios íntimo y personal de Teresa de Jesús, que otorga luz al alma que la contempla, en la medida en que este alma se deja seducir. Es decir, en esa relación, en esa adecuación de la conciencia al objeto, encuentra que el creyente, el hombre orante, la propia Teresa, en esa adecuación a Dios a través de la oración, es donde encuentra su vida sentido. Entonces, Edith Stein dice, inevitable decir que esto es la verdad, ¿no? Al igual que el hombre que contempla la guitarra como un buen instrumento musical y el guitarrista que la ve como algo que da sentido a su vida, la verdad de Dios ilumina la conciencia que se acerca a él, según la manera en que se acerque a ese Dios y se abra esa verdad, encontrará su vida una plenitud infinita. Así pues, el modo de relacionarse del Carmelo descalzo a través de la intimidad y de la cercanía con Dios y con el prójimo hacen desarrollarse a mi conciencia creciendo en una profunda verdad más allá de lo accesorio, de lo material, de lo social, de lo cultural, de lo volátil y de lo efímero del mundo. En definitiva, Edith Stein encuentra a través de la lectura de Santa Teresa de San Juan de la Cruz, de esta conversión al catolicismo y de esta experiencia espiritual del Carmelo, encuentra sentido a su vida y respuestas a la verdad que anhelaba, que venía de este método fenomenológico de adecuar tu conciencia a la realidad del mundo, a la realidad del prójimo y de los demás. Entonces, qué maravilla, ¿no? Cuando me doy cuenta de que mi conciencia, de que mi alma y de que todo mi ser están hechos para Dios. Entonces, ¿qué hago buscando por ahí? ¿Qué hago buscando entre las cosas del mundo, entre reproches, entre mentiras, entre adulaciones, entre el ego, el aplauso? Cuando resulta que la mayor riqueza que tiene el hombre la tiene en su interior. Y la herramienta para encontrarla es la oración. Pues esto sería un poquito este pequeño acercamiento que os propongo de la espiritualidad carmelita a través de estos tres personajes tan espléndidos y que tanto me han ayudado también en mi vida y me siguen ayudando. Os recomiendo alguna lecturita, os recomiendo también algún texto para que lo saboreéis y también algunas de las obras que son cómodas de leer, porque luego la cosa se va complicando. Y nada, pues os invito a que chapuceéis un poquito y naufraguéis en lo profundo de la espiritualidad del Carmelo. Así que un saludo muy grande, ha sido un verdadero placer estar con vosotros.